Hicimos autocríticas y estamos convencidos que este es el camino. Alto honor y una enorme responsabilidad que el pueblo chaqueño me ha conferido. Y escuchamos por ahí un relato de una provincia donde muchos chaqueños les gustaría vivir. Diputada, por favor, le pido respeto. Diputada. El que depositó dólares recibirá dólares. Son los que me fueron a pedir de rodillas que me haga cargo del país cuando esto ardía. Hay que disciplinar a la dirigencia política argentina. Se acabó el curro de la política. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Gracias por estar aquí nuevamente con nosotros en Norte TV para otra edición de Pulso Político, donde vamos a tener, bueno, dos entrevistas. Una en diferido. Sí, exactamente. Una charla que mantuvo Facundo Bustamante de la redacción de Norte con Axel Kicillof. Exactamente. Bueno, ya completamente, era obvio, pero ya completamente tono de campaña y de candidatura propia, digamos, 2027. A la vez, con todo por verse, porque la interna peronista es de todo menos tranquila. Kicillof está en una pulseada importante con el kirchnerismo más rancio, con Cristina, con Máximo, y está buscando, bueno, una validación territorial que no es sencilla, en un partido que además, bueno, intenta recuperar el poder el año que viene frente a un Milei que también está al comando de un barco donde las cosas no están para nada calmas. Exactamente. Siempre le sale algo, hasta cosas que uno no se imagina. Esto es lo que está pasando ahora con el ex consultor. Claro, con Cerimedo. Cerimedo, que tiene que ver con el área de comunicación. Y de golpe, que hace mucho, acá en Argentina realmente no había noticias. Y de golpe sale un tema en Bolivia con un caso grave de un intento de femicidio, de ataque, de intento de homicidio, sí, de femicidio de su pareja. De su expareja. Y resulta, claro, que está vinculado, que lo está denunciando a él, y a partir de ahí incluso ya denuncias sobre cuestiones del gobierno nacional. Igual yo creo que como contrapeso de Milei, esto es un detalle frente a una economía que es lo que más está haciendo ruido, ¿no? Es el hecho, digo, de estos asesores o personalidades o personas que es una fauna que todo lo el tiempo rodean y que surgen temas. Genera personajes. Bueno, ese tipo de cosas que uno por ahí no puede creer que salga en medio de esta cuestión más sensible que tiene que ver con el día a día de los argentinos, que salgan estas cuestiones encima, por si fuera poco. La verdad, nunca faltan estas cosas para el oficialismo libertario, que ha demostrado eso, muchas dificultades para construir, y además que en la construcción es como que se metió todo lo que había a mano, ¿no? Lo bueno, lo malo, lo peor, lo mejor. Bueno, es un oficialismo muy heterogéneo y que siempre está generando cuestiones. Sí. Y hablando de esta pulseada que puede llegar a ser concreta y muy polarizada entre Javier Milei y Axel Kicillof, podrían ser los dos grandes competidores del 2027, vamos a ver unos números de un sondeo realizado por la consultora Proyección. Esto lo difunde el sitio iProfesional, donde se hacen diferentes preguntas a los encuestados. Algunas tienen que ver con la intención de voto y otras con la realidad económica de cada familia y puntualmente con el tema endeudamiento, que está tan en boga, ¿no? Es como uno de los temas del momento, exactamente. Es como que esta proyección o este informe lo que busca es justamente interpretar a partir de los datos de esta cuestión, por ejemplo, del endeudamiento, si esto tiene algún tipo de impacto en la estimación política electoral del año que viene. Se está midiendo cada vez más que sí, ¿no? Que hay como una influencia grandísima en el ánimo social de esta situación donde el gobierno dice, bueno, son deudas entre privados, la gente que se la arregle con los bancos, con las billeteras virtuales, pero no parece ser el camino, es un problema que se ha generalizado y además la gente está librada a su suerte frente a la voracidad de los bancos que están aplicando tasas usurarias para refinanciar deudas. Lo mismo pasa con las billeteras virtuales. Bueno, esta pregunta, durante el último mes, le preguntaron a cada encuestado, ¿tuviste que pedir dinero para cubrir los gastos de tu hogar? Bueno, si ustedes se fijan, vamos por abajo, solo el
41%. O sea, solo 4 de cada 10 dijo, no, yo la verdad que pude llegar bien a fin de mes, no tuve que pedir dinero prestado. El casi 60% restante dice que sí. De alguna Nada más forma. que varían las fuentes, ¿no? Sí. Por ahí el recurso más habitual que han tenido, el 19,5% es, de la familia. sí, pedir dinero a algún familiar, a algún amigo. A aquellos que no tuvieron opción, bueno, tuvieron que recurrir a un banco, el 10%, o a una entidad financiera, alguna otra del mundo de las finanzas, el otro 10%. Casi también un 10%, pedimos préstamos en Mercado Pago y utilizamos un plan de cuotas. Y otros que dicen también arriba de un 9%. Bueno, lo que yo hice fue armarme alguna bicicleta con la tarjeta de crédito para patear gastos para adelante, ¿no? El famoso pago del mínimo de la tarjeta que luego Es una trampa se letal. hace, sí, si no lo cortás rápido, digamos, se te puede generar un problema muy importante. Pero a veces, bueno, es como el que está en el edificio que se incendia, ¿no? A veces uno va subiendo y sabe que para arriba no está la salida, pero bueno, uno lo que intenta principalmente es huir de las llamas, aunque a veces terminen arrinconado en un balcón. Esto es mucho lo que está pasando. Vamos con otra placa de esta encuesta. En términos generales, ¿cómo evaluás el trabajo del gobierno nacional? Y aquí, entre quienes dicen que ven bien o muy bien a la gestión de Javier Milei, se suma un 39,7%. Sí. En realidad creo que es un 39,6%. Me parece que está mal hecha la suma en el cuadro que publica iProfesional, pero bueno, es una décima en todo caso de diferencia. Sí. Pero el 53% considera que la gestión es mala o muy mala. Hay un Hay diferencial importante. una reprobación mayoritaria al gobierno nacional. Si bien vamos a ver que cuando se habla de nombres y de fuerzas políticas, esto pasa a tener un mar de fondo diferente. Claro, O porque por lo menos ahí, con este otros número, daría la sensación casi, además después hay que valorar la encuesta, todo lo que sabemos, pero es casi un número de derrota electoral el año que viene, digamos. Eso es lo que muestra esta encuesta. Pero vemos la próxima placa. Ahí es por fuerza. Acá preguntan a la gente a qué espacio votarías hoy y preguntan por fuerza política, no por figura. Esto lo vamos a ver, en todo caso, por candidatos posibles dentro de un momento. Pero Fuerza Patria parece como la fuerza política más apoyada, más elegida por los encuestados a la hora de imaginar su voto en una presidencial hoy. 36,6%. Una diferencia de más de 4 puntos sobre la Libertad Avanza, que obtiene el 32,5%. Y después, bueno, viene todo este juego de pensar estas terceras fuerzas a quién sumarían en un balotaje, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, ahí es que se cotizan mucho estas alianzas. Y bueno, por ejemplo, el PRO que está en un constante ida y vuelta con el gobierno nacional, con el oficialismo, pero que ahora otra vez están en esas negociaciones, el propio Macri lo admitió de esa manera. Bueno, un 6% en este tipo de diferencia sumaría y vale mucho. Bueno, es un boleto que vale mucho a pesar de que parece exiguo. Lo mismo con esos 4 puntos de Provincias Unidas. Que es una fuerza que hoy no existe, en verdad. Claro, que en realidad está disuelta, ¿no? Después del fracaso de la elección anterior. Y pareciera como una baja, ¿no? Porque la izquierda venía midiendo mejor, aquí aparece con un 2,7%. Y un 17,4% de gente que todavía o no tiene decidido su voto o simplemente dice yo no voy a votar en blanco, no voy a ir a votar. Siempre el voto es realmente el que define. Intentan a último momento y después en un posible balotaje es el que termina valiendo oro. Puede ser determinante, exacto. Vamos a otra placa de esta encuesta, este sondeo de la consultora Proyección. Y acá es la curiosidad, comparando con las placas anteriores. Claro, acá van por nombres, no por fuerzas políticas, ¿no? Por los personajes públicos específicamente. Y aquí Javier Milei aparece como el más apoyado, con un 36,3%. Igual no está muy lejos de el número de aprobación de gestión, ¿no? Sí. Es curioso nomás ver por cómo venían evolucionando las placas anteriores de la misma encuesta, pero es cierto,
como candidato individual es el más y votado. en el caso de es el más Kicillof, elegido. si lo comparamos con la intención de voto para Fuerza Patria, está unos 4 puntos por debajo. Como que el 36% dice yo votaría por Fuerza Patria, pero un 32%, varios puntos menos, dicen Kicillof. Esto porque evidentemente hay otras expresiones del peronismo que son elegidas por Bregman personas. por sí solo más alto que como izquierda. Sí, claro. Ahí vemos, arrimándose al 8%. Y bueno, está Pulliaro con 3,6, muy por debajo. Pero este sondeo, en esta variable por nombre, luego está en blanco, 10, un número importante, y no lo sabe todavía, 9%. Pero, por ejemplo, no hay candidato del PRO individual en este sondeo, que en el anterior, en el por fuerza, sí estaba el PRO con un 4 y por un 6%, 4%. Que se especula que puede ser Macri o Lacunza. Pero si en esta pregunta por individual no lo sumaron a uno del PRO, pueden ser esos puntos con los cuales sube Milei en relación a lo que es por fuerza electoral individual, por lo que era por fuerza, por Libertad Avanza. Bien, bueno, curiosidades, ¿no? De un sondeo donde nos queda una última placa por ver. El balotaje. Que bueno, la gran pregunta. En un balotaje entre Milei y Kicillof, ¿a quién votás? Bueno, según esta encuesta vemos una paridad muy grande, apenas un punto de diferencia entre Javier Milei y Axel Kicillof. Bueno, entre los dos suman casi un 80%. Hay un 20% ahí que no define acá, ¿no? qué piensa hacer, pero que va a ser el que indudablemente va a tener la última palabra si existiera esta segunda vuelta del año que viene. Esto es una fotografía, ¿no? Esto puede cambiar mucho de aquí a las elecciones que son el año que viene, pero desde hace tiempo que las encuestas vienen mostrando mucha paridad. Exactamente. Y bueno, y con estas cuestiones que a mí me llaman mucho la atención, ¿cuánto puede cambiar entre preguntar a la gente votar por un espacio político a directamente por un candidato? Pero siempre hay un diferencial que en ese caso a Milei le da a favor. Ese diferencial le da a favor su nombre todavía, a pesar de las dificultades de gestión, cuestiones, como candidato individual sigue siendo el que claramente está liderando lo que puede llegar a ser una intención de voto para el año que viene. El gran temor por eso del gobierno nacional, según uno puede leer en la prensa nacional, es que Milei caiga por debajo de la línea del 30%, ¿no? En cuyo caso ahí pasaría a estar muy comprometida su candidatura para el año que viene. Y hablando de Kicillof, luego de la pausa vamos a estar aquí con Facundo Bustamante, periodista de Norte, para que nos cuente un poco cuál fue el contexto de la charla con Axel Kicillof, gobernador bonaerense y virtual presidenciable del peronismo. Y también vamos a ver cómo fue esa charla, ¿no? Con Kicillof. Y luego, ya cerrando nuestro programa, en la segunda mitad, va a estar aquí Hugo Matkovich. El ministro de Seguridad. Ministro de Seguridad y una figura política importante en el armado de Leandro Esdero. Vamos a preguntarle, fuera de la gestión, ¿qué está esperando él para el año que viene? Bueno. ¿Tendrá protagonismo él en alguna oferta? Y hay algunas versiones que, bueno, se las vamos a plantear como interrogante a ver qué responde. Pero bueno, hay mucho para ver, los invitamos a quedarse. Luego de la pausa estamos aquí otra vez. Tres voces, tres caminos, una cocina que domina, dos que entran a tu historia con pregunta que ilumina, lo dulce, lo incómodo, lo que nunca confesaste, acá sale entre risas, entre aromas y un basta. Come y callate, suena fuerte la verdad, entre
Bien, seguimos aquí en Pulso Político y ahora con Facundo Bustamante aquí en la mesa. ¿Qué tal, Facundo? ¿Qué tal les va, muchachos? ¿Todo bien? Bien, bien. Bien, bueno, ayer pudiste charlar con Axel Kicillof, aquí de paso por Resistencia, como parte ya de una movida de armado territorial, ¿no? Sí, fue una jornada de varias actividades desarrolladas por el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Tuvo como una faceta la primera parte, que fue cuando él participa del plenario de CGT, fue como lo más político. Sí, el discurso más de barricadas, se lo transmitió por YouTube también, hubo varios recortes también que se pudieron ver, y él sí arengando a la tropa como desde un casi como candidato. Pero después, que fue el momento en que lo pudimos tener con nosotros en exclusiva, tuvo una reunión con empresarios de distintas partes de la provincia, en la Cámara de Comercio, y ahí ya cambió la ropa un poco, se puso más el traje de estadista, si quiere, claro, institucional. ¿no? Sí. Exacto. Y se mostró más preocupado por hacer un diagnóstico de la situación, de la situación nacional, digamos, con una crítica muy fuerte al modelo de Milei, cosa que era esperable, y más tirando a trazar ciertos objetivos de alineamiento en un eventual gobierno del peronismo en 2027. Y después cerró la jornada con la presentación de su libro, que era ya la parte más académica. En esa lógica, justo la charla con nosotros se da con el Axel en modo... en el medio. En el medio. Entonces, la idea, yo en realidad iba más a buscarlo por el lado político, por alguna definición. Como todo político, él iba preparado para otra cosa y ahí, bueno, salió lo que salió. Digamos. Él muy enfocado en su discurso, en la parte de la economía y cómo mejorar, y yo tratando de sacarle alguna cuestión más picante. Y bueno, pero bueno, son 10 minutos, un poquito más de charla que salieron cosas aprovechables de todas maneras. Bueno, hay una carrera nacional que, bueno, se ve muy claro que está pulseando con el kirchnerismo, sí. Más puro, entre comillas. Hablamos de la propia Cristina, de Máximo, la Cámpora. Massa también intenta meterse en esa discusión. El Chaco, el peronismo del Chaco, frente a ese escenario, ¿a qué juega? ¿Está como en un planteo neutral? ¿El peronismo del Chaco va a jugar por Kicillof? ¿Vos qué puedes tantear, olfatear? Bueno, el propio Kicillof hizo un llamado en este acto de la CGT, en el plenario de CGT, a la unidad del peronismo en el Chaco. Cosa que también ya demuestra que hay una intención de unificar un mensaje. Ayer, por lo que yo pude ver y las actividades que fue realizando, los dirigentes peronistas que más lo acompañaron y que se mostraron con él y en fotos y demás, son los que responden o están alineados con Capitanich. Sí. Digamos, ese peronismo sí está, por lo menos se mostró desde ayer. Capitanich, vos decís, ya puso la ficha claro, en el casillero de Kicillof. Yo, por lo menos, por lo que se vio ayer, pareciera que sí. ¿Hubo algún dirigente de renombre que a simple vista vos dijiste, che, está faltando dentro del peronismo? Dentro de la gente que se mostró con Kicillof. Alguien que vos digas, qué raro que haya faltado. Por eso te digo, sí, yo los que vi mayoritariamente fueron los dirigentes alineados con Capitanich. No Gustavo Martínez, no Juan Carlos Ayala, por nombrar a alguien, no Atlantón Cherú. Ajá. Magda Ayala sí estuvo. Magda Ayala estuvo. Y bueno, pero puede que se haya pasado. Yo no estuve toda la jornada. A simple vista, digamos, a uno que esté cerca. Yo lo que noté fue que la parte del coquismo, digamos, el peronismo que alineado con Capitanich sí estuvo y se mostró convencido de poder prestarle un apoyo a una eventual candidatura de Kicillof que él mismo se encargó de no dar por hecho. El propio Kicillof dice, en un momento de la charla, dice, yo no vengo a proponer candidaturas, es muy pronto, pero bueno, todos sabemos que su presencia territorial tiene que ver con un armado que está gestando y que, bueno, seguramente lo tendrá a él como uno de los candidatos, los precandidatos, los aspirantes a encabezar la fórmula del año que viene. Bien, ¿vemos la charla? Vamos a verla. Facundo con Axel Kicillof.
De Norte, estamos con el gobernador Axel Kicillof. Gracias, Axel, por este momento con el Multimedios Norte. Un día muy agitado, mucha actividad sindical, empresaria, ahora después la universidad. Contanos, ¿qué diagnóstico te llevas de esta visita al Chaco? Sí, bueno, primero comentar que vinimos a firmar 2 convenios, uno importante con municipios, que tiene que ver con algo que estamos haciendo hace tiempo en todo el país, que es para intercambio, pero sobre todo desde el gobierno de la provincia, para poner a disposición diferentes instrumentos, herramientas que tienen que ver con cuestiones como salud, educación, también herramientas digitales para gobierno digital. Todas cuestiones que nos piden y que son resultado de gestiones que hemos hecho y que se están aplicando hoy a muchos municipios de la provincia de Buenos Aires. Lo hacemos desinteresadamente, pero también para recibir un intercambio de las experiencias de cada uno de los puntos del país y de los municipios de Argentina. Así que lo hicimos en Corrientes, en Córdoba. Ahora estamos firmando estos convenios y también vamos a firmar un convenio con la universidad. Nosotros tenemos convenio con casi todas las universidades nacionales, sea con sede en la provincia o no, que tiene que ver con un programa de llevar algunas carreras universitarias a diferentes municipios del interior de nuestra provincia para permitir que los pibes y las pibas puedan estudiar sin tener que irse de donde nacieron, de donde viven. En el caso de la provincia, alguno identifica la provincia de Buenos Aires con el conurbano bonaerense nada más, pero la verdad que en el interior de nuestra provincia viven 4 millones de personas. O sea, si fuéramos solo el interior, seríamos la provincia más grande. Son 100 municipios y tenemos muchísimas, pero muchísimas experiencias y programas para los municipios y para la vida en el interior, ya sea el interior rural, pero también hay un interior turístico, productivo, de todo tipo. Tenemos, la verdad que mucho trabajo en eso, y las universidades nos permiten acercarle los estudios a quien está lejos. Obviamente esto va a contramano de lo que está pasando a nivel nacional, donde están desfinanciando las universidades muy fuertemente. Nosotros al revés, hemos construido, estamos acompañando, damos beca, pero hasta donde llega una provincia. Así que bueno, 2 importantes convenios. Y luego tuvimos una reunión con las nuevas autoridades de la CGT, había como 88 gremios de acá de Chaco, todos los gremios prácticamente, y también las otras centrales obreras. Ahí tuvimos un rato para intercambiar con la dirigencia sindical, de ahí nos fuimos al municipio, estuvimos firmando convenios, luego estuvimos con 40 intendentes. La verdad que hacía rato que no había una reunión tan importante de intendentes del campo popular, del peronismo, escuchando también a cada uno de los intendentes contar la realidad de sus municipios. Luego era imposible no hacerlo, yo se lo decía recién a la Federación acá de Chaco, que para mí es importante hablar con los trabajadores, pero también con los sectores empresariales. Y luego, en un ratito, por eso sí, una maratón, vamos a ir a la universidad a una presentación del libro, pero también un intercambio con docentes, investigadores, autoridades universitarias. ¿Cuál es la imagen que me llevo? Y bueno, una crisis muy fuerte. Provincia de Buenos Aires muy grave también, pero acá en Chaco los números dicen que se han perdido 1000 empresas y 10.000 trabajos formales. Son números que hay que ir a ver experiencias realmente dramáticas de la historia argentina para encontrar situaciones así. Y esto tratábamos recién en el intercambio con empresarios de todos los sectores, construcción, comercio, industria, y todos contando lo mismo, que es que el modelo económico actual, el modelo que lleva adelante Milei, está generando una caída muy fuerte del consumo. Lo veíamos como contracara de los trabajadores, que el sueldo no le alcanza, que pierden el trabajo, pero a esa caída del consumo y del poder adquisitivo la gente no llega, y para colmo una apertura importadora muy grande, que en Chaco tiene la particularidad del contrabando, es algo histórico, pero se han relajado muchísimo los controles fronterizos, y al mismo tiempo esto del puerta a puerta, que también saltea toda la cadena comercial. Bueno, muy dura, no hay actividad, exceptuando tal vez segmento de la ganadería por los precios internacionales, pero tenemos la paradoja de una actividad que tiene algún rendimiento en la exportación y el peor consumo de carne de vaca
de toda la serie, de 100 años. Entonces estamos en situaciones muy dramáticas, ¿no? Te escuché hablar de una situación prácticamente irreversible, si esto se puede extender 4 años más como quiere el gobierno. Y sí, porque yo observo que el principal objetivo de Milei es su reelección. Y está recorriendo las provincias, viendo si le da una obra, un crédito, como todos los gobiernos provinciales, me incluyo, estamos con mucha dificultad económica, resultado de la caída de la actividad privada, que repercute en los gobiernos, y lo que genera Milei, que, miren, lo que le sacó a las provincias. El otro día publiqué una nota en La Voz del Interior, porque me lo habían pedido en Córdoba, una nota donde muestro que lo que le sacó a todas las provincias es exactamente igual a lo que dice el gobierno que tuvo de superávit. ¿Y de dónde está construyendo el peronismo una alternativa para este modelo que, como en tus palabras, está primarizando la economía y generando un industricidio en todo el país? ¿Desde dónde va a construir? No, yo creo que tenemos que hacer un trabajo de hablarle a la sociedad, de explicarle, también de nosotros tener una posición donde estemos dispuestos a modificar. Yo les decía a los empresarios, yo creo que un próximo gobierno tiene que tener una participación empresarial, tiene que tener una participación de los sectores reales para poder discutir políticas, no solo por una cuestión de modificar cosas que se hicieron, sino también por la etapa que está viviendo el planeta, el mundo, ¿no? Estamos en un cambio geopolítico, en una revolución tecnológica, y la verdad que todos los países están pensando, todos los países del mundo, ¿qué hacemos para conservar puestos de trabajo, para que no sean sustituidos por nuevas tecnologías y se nos quede mucha gente afuera, para que los sectores no caigan en medio de esta guerra comercial que hay con China, con Occidente, como llama Estados Unidos, que haya inversión pública, que podamos hacer la infraestructura que necesitamos, que podamos adoptar las nuevas formas de la inteligencia artificial, de la automatización, de la robótica? Bueno, la peor decisión que se puede tomar es de financiar tu universidad. La verdad que no cabe en ninguna cabeza. Tenemos un gobierno que le dice tarados a los que hablan de industria. Bueno, yo creo que nosotros tenemos que generar ese plafón, una construcción, una alternativa que permita tener un proyecto a futuro. Te escuché decir que no viniste como candidato, pero no podemos dejarte afuera de la carrera. Ahora te quiero preguntar si Axel, candidato a presidente, supongamos, está analizando la posibilidad de tener un candidato a vicepresidente que venga del norte del país. Mirá, falta para las candidaturas, no es que quiera evadir la pregunta, lo que pasa es que vos pensás, por ejemplo, las últimas candidaturas de las últimas elecciones se conocieron, lo de Milei, por ejemplo, aproximadamente a mediados del año que venía la elección, tomaron fuerza, o sea que sería a mediados del año que viene, y a mí me parece que eso es importante para no soslayar la posibilidad de que los sectores participen. A veces cierra la cuestión de la candidatura y después también yo creo que las candidaturas se tienen que resolver para el peronismo, pero como hay crisis en el PRO, como hay crisis en el radicalismo, como la Libertad Avanza está partida en 1000 pedazos y lo vemos todos los días, creo que es muy importante que las candidaturas vengan de abajo, ¿no? Y en ese sentido sí creo central que haya una representación, que puede ser a través de una vicepresidencia o puede ser a través de diferentes instrumentos de gobierno, pero tenemos que marchar algo muy federal. Y lo digo con la tranquilidad que la provincia de Buenos Aires, que es más o menos 17 millones de habitantes, son como a veces 10 o 15 provincias juntas, nosotros tenemos un trabajo en las regiones y tenemos un trabajo de cada municipio para las decisiones que toma el gobierno provincial. Entonces yo creo que ahí hay una experiencia interesante de poder llevarle a cada región y a cada municipio, en nuestro caso, que a veces tienen municipios nuestros que son como provincias enteras, llevarles lo que necesitan en materia productiva, en materia de infraestructura, en materia de energía. Sin energía, sin infraestructura, no hay posibilidad de desarrollo federal. Entonces, cuando alguien escuchaba Milei, obra pública cero, capaz no se imaginaba que eso era que no terminara el puente que ya estaba aprobado, o que no terminara la circunvalación, o las rutas al impenetrable, cosas que no lo va a hacer nunca un privado, y no lo hace en ningún lado del mundo. Entonces vendieron, ¿qué puedo decir? Una mentira, ¿no? Que esto se iba a resolver solo con lo privado. Yo creo que esto está probado que no va a ningún lado.
está aprobado que va a ningún lado, que hay determinadas cuestiones, ellos dicen orden macroeconómico. Si decimos que haya baja inflación, por supuesto. Ahora, si el orden macroeconómico, que el salario no alcanza ni para pagar los remedios ni el alquiler, esos son los niveles salariales, que el tipo de cambio favorece comprar todo afuera y no producir nada adentro. Bueno, eso no es orden macroeconómico, eso es una macroeconomía que favorece a sectores muy concentrados, perjudica al conjunto del país y particularmente al interior. Axel, muchas gracias. Me van a matar si seguimos, así que seguiríamos. Muchas gracias a ustedes. Bien, bueno, te apuraban ahí, ¿no? Porque Me apuraban, estaban sí, apretados los tiempos de la Exacto. agenda. La verdad que fue bastante cargada la agenda que desplegó acá. Y como escucharon, muy focalizado él en criticar el modelo de Javier Milei de la provincia, no tanto. Supongo que también entendiendo la situación y que más allá que él pueda tener su cuestionamiento hacia el alineamiento de Esdero con Milei, de la provincia, del rumbo de la provincia con Milei, evidentemente hay una en la génesis de los problemas que identifica Kicillof está en el modelo Además, libertario, ¿no? pero más allá de eso, igualmente la identificación política está tan alineada que focalizando en el modelo nacional ya está Y sí, expresa la por crítica. añadidura sí, pero bueno, por lo menos se encargó de marcarlo. Básicamente son las falencias y es lo que se ve de la falta de inversiones y la caída en la coparticipación, la caída de recursos para las provincias, que son cuestiones que son objetivas, digamos, que las provincias realmente han padecido estas definiciones que son tomadas en el gobierno nacional, ¿no? Bueno, y era muy clara también la negativa de él a etiquetarse como candidato, ¿no? Exacto. Incluso casi como una explicación básica dice, recordemos que en su momento en la presidencial anterior los candidatos se definieron casi en el mismo año en que eran las elecciones, como diciendo no me pidan a mí que ahora me largue cuando todavía falta un año. Porque además en política está esto, el primero que se lanza, el primero que liga, digamos, Claro, ¿no? Así que claro. seguramente también, si bien lo están tratando de limar tanto desde afuera del peronismo como desde adentro, es entendible esta prudencia de no asumir una candidatura oficialmente todavía. Sí, en ese sentido hubo mucho más entusiasmo en la gente que lo recibió acá, en dirigentes, sindicalistas, empresarios y demás que lo recibieron, de hacerlo candidato, de mucha ansiedad porque es por la definición, y él, bueno, tratando de parar la pelota y decir, bueno, todavía no, vamos a delinear más la propuesta, en eso está, ¿no? En el armado de lo que se supone que será una propuesta innovadora, teniendo en cuenta que venimos de una experiencia, la experiencia reciente, anterior a Milei, Claro. fue construida desde el peronismo y fue lo que terminó siendo, ¿no? Y Para un dato que comentábamos, no tiene que ver con lo político ni con lo electoral estrictamente, pero siempre se habló de una especie de sobredimensionamiento en el Chaco del mapa de municipios, ¿no? Hay 70 municipios en el Chaco, y él hablaba de una provincia de Buenos Aires con 17 millones de habitantes, o sea, unas 15 veces la población del Chaco, y tienen 100 municipios. Sí. Digamos que si aplicáramos una regla de 3 simples, si nosotros tuviéramos la población de Buenos Aires, aquí en el Chaco habría unos 700 municipios. Claro, vamos a ver, sí. menos. Sí, un buen dato para tomar en cuenta y ver cómo se podría... Ojo que no se les ocurra, porque Porque hubo un parece que no momento tiene nada estaba- que ver, ¿no? Pero 70 municipios son 70 intendentes, 70 consejos Claro. deliberantes, bueno, el incremento del costo institucional. Bueno, salimos del paréntesis. Al principio decíamos, bueno, el peronismo del Chaco está con Kicillof, no está con Kicillof, y decíamos, no, estuvo casi toda la primera línea del peronismo, tuvo Capitanich. Ahora, si viniese Máximo Kirchner, ¿no se va a juntar más o menos la misma estructura a darle la bienvenida? Y habría que ver. La verdad que es una buena pregunta y yo creo que es solo comprobable en territorio. El día que venga Máximo verán ahí quién va. Igualmente, Sí. las últimas imágenes que intentó dar el periodismo a nivel nacional mostraron cercanías ya con Sí, una entre todos los reunión distintos de sectores, Máximo, Axel y Massa. Los tres juntos Así definiendo sostener las pasos, por ejemplo. Sí. Pero de ahí a que esté todo saldado me parece No, muy claro, porque cada arriesgado uno y- tiene intereses contrapuestos. Y ya sabemos lo que vale una foto. Ahora el masismo se niega a votar esta ley sobre la reelección de intendentes. Bueno, interesante la charla, así que gracias, Facu. Bueno, de nada.
Facundo Bustamante, ahí en la charla con Axel Kicillof. Vamos a la pausa y luego aquí Hugo Matkovich. Desde 2013, Frigopork lleva la mejor carne de cerdo a todo el NEA. Junto a nuestras marcas La Ucraniana y La Tablita de chacinados, embutidos y fiambres, es sinónimo de calidad y confianza. Encontranos en nuestras sucursales en Chaco, Corrientes, Formosa y Misiones con la mejor calidad y atención. Para más información, visita nuestra web frigopork.com o encontranos en nuestras redes sociales. Si es de cerdo, es Frigopork, La Ucraniana, del campo a tu mesa. Bien, seguimos aquí en Pulso Político y como decíamos con el ministro de Seguridad, Hugo Matkovich, un ministerio movidito. En el Chaco pasan cosas todo el tiempo. Ahora, lo charlábamos hace unos días con el fiscal federal Carlos Matt, parece que el lavado está de moda, digamos, ¿no? Él decía, y es fácil de entender que es así, no es que sea un delito nuevo que está en boga, sino que es un delito que está más visible y que en todo caso ahora se puede detectar más. Sí, buen día. El ministerio, como todos, ¿no? Por supuesto que uno tiene un poco más de exposición y los casos que por ahí atendemos o entendemos son casos de relevancia no solamente mediática, sino justamente porque hacen
a la vida diaria, cotidiana del ciudadano, del chaqueño, ¿no? Y en ese sentido aparecen un montón de delitos nuevos, algunos, como lo que pasamos la otra vez con todo lo que eran las amenazas virtuales y demás, y otros delitos que, bueno, que van mutando, que van cambiando, y aparecen procedimientos importantes que, bueno, que nosotros festejamos que sea así, porque creo que entre todos, tanto la justicia ordinaria local o provincial como la justicia federal deben ir dando respuesta a la gente y fundamentalmente aplicando la ley a aquel que la incumple, ¿no? Así que creo que son datos importantes los que estamos viviendo y conviviendo estos días. ¿Cuáles son, ministro, los principales puntos de gestión en seguridad, digamos, que hoy por hoy están destacando como exitosos en los que están trabajando? No sé, bueno, el delito común de calle, el narcotráfico, ¿cuál? Bueno, lo que la sociedad percibe es una cosa y los números por ahí son otros, ¿no? ¿En qué sentido? Nosotros tenemos reconocimiento a nivel nacional de la lucha contra el narcotráfico. El año 2024 coincide lo que fue nuestra política diseñada por el gobernador e implementada por nosotros, obviamente en conjunto con la Jefatura de Policía, de un combate frontal directo hacia el narcotráfico, el crimen organizado, la trata y demás, pero fundamentalmente lo que tiene que ver con el narcotráfico, ¿no? En ese sentido, el 2024, Chaco fue la provincia que más drogas secuestró en relación a cantidad de habitantes y policías, ¿no? Más de 100, si mal no recuerdo, 143 kilos, creo. Eso nos posiciona como una provincia pionera y que hace punta, ¿Kilos, digamos, toneladas? No, kilos de cocaína, De cocaína. 146 kilos de cocaína, que no se va nunca, o sea, vamos a ser realistas. 2024, 2025, los números todavía no están, son números, datos que son auditados precisamente por la DEA, por las Naciones Unidas, que lo maneja exclusivamente el Ministerio de Seguridad de la Nación. Todavía no tenemos el 2025, pero nos anticiparon que estaríamos en el podio. 2025 y 2026 ya llevamos más de 118 kilos de cocaína. Nosotros hablamos casi siempre de cocaína, que es lo que más impacta, ¿no? Que es lo que más en el mercado tiene valor y lo más dañino también. ¿Es más eficaz la acción de las fuerzas de seguridad o es mayor el tráfico o las dos cosas? Yo creo que con Sergio en algún momento hablábamos hace muchos años, discutíamos si el Chaco era provincia de tránsito o no. ¿Recordarás eso? Sí, sí, Me vengo a los 16 años y me encuentro con que hoy Chaco está plagado de búnker, casas de venta de droga y, por supuesto, la droga está instalada en todos los niveles, transversal, ciudades chicas, Se pueblos. está naturalizado, ¿no? Los vecinos de los Muchas barrios veces, hablan claro, de ¿qué allá significa? se vende. Así es. ¿Qué significa esto? Un poco la pregunta es las dos cosas. Las dos cosas, hay mucho consumo, obviamente, pero para eso hay mucha oferta, ¿no? Mucha oferta. Y eso nosotros lo estamos frenando. A los datos nos remitimos y hay también porque hay una política del gobernador que desde el primer momento nos dijo frontal el combate al narcotráfico y a los narcotraficantes, obviamente. ¿Y hay bandas operando grandes del narco en la provincia o son dentro de lo que es el narcomenudeo o pequeñas organizaciones? Bueno, como ustedes saben, la provincia tiene el combate directo del microtráfico, sería, ¿no? Las fuerzas federales, conforme a la ley, son las encargadas precisamente de hacer frente, enfrentar la competencia de lo que es de las grandes bandas, los cárteles y demás. En el Chaco no hemos detectado nosotros bandas operando en gran medida. Sí, obviamente, el tránsito que se hace por rutas provinciales y nacionales, que eso es trabajo muchas veces coordinado con la Justicia Federal y las fuerzas federales, el Ministerio de Seguridad de la Nación y también, en este caso, la Policía Paraguaya, que también colabora con nosotros. Lo que es, por ejemplo, un clan al estilo de Clan Sosa, eso ya está desarticulado. Y no hay otros. ¿Y está incluso nosotros los metimos presos, seguimos avanzando tanto con la justicia ordinaria como la justicia federal y no hemos detectado bandas de este tipo, ¿no? Pero por supuesto que hay que estar alerta porque siempre te aparece alguna, y eso es un dato de la realidad. Bueno, aquí hemos tenido al gobernador, a ministros de otras áreas. Cada uno en su momento hizo también un balance sobre en qué condiciones recibió su ámbito de trabajo y en el recambio gubernamental de 2023.
Y en el tema seguridad, ¿todo esto ustedes ya lo encontraron como encaminado o al contrario, se encontraron con una estructura de seguridad pública crítica o desmantelada? Desmantelada sería la palabra, ¿no? Nos encontramos con una escuela de policía cerrada, no había ingreso anualmente en el servicio penitenciario ni en la policía. El servicio penitenciario tiene 17 años, imagínense, y nosotros en estos últimos meses estamos egresando la promoción séptima, así que hubo 10 años donde no hubo ingreso, punto 1. Lo mismo con la policía. Hemos encontrado una fuerza policial, además de desmantelada, sin incentivos, ¿no? ¿Por qué? Porque la escuela estaba cerrada, no había ese permanente ingreso que tiene que haber para ir avanzando sobre un ordenamiento y una reestructuración de lo que es la fuerza policial que se hace año tras año. Había un achatamiento de la pirámide, siempre ustedes saben que toda fuerza policial tiene un sistema piramidal de conducción, eso no ocurría. Y por otro lado, poco efectivo. Al estar cerrada la escuela, poco efectivo, 7.000 efectivos cuando nuestros vecinos ya tenían 9.000, algunos 10.000 y otros 11.000. Nosotros hoy estamos con 8.400 policías en la calle, hemos incorporado entre 1.400 y 1.500 en estos últimos años en la gestión nuestra, a partir del 10 de diciembre, y fundamentalmente le hemos dado nuevamente el rol que tiene que tener la policía, ¿no? Que es el combate directo al delito, con apoyo político, porque la institución por sí sola no funciona. Siempre tiene que tener un mensaje claro, una mirada de los que conducen orientada a un lugar. La policía no está orientada a nada, solamente a cuidar lo que eran a los piqueteros para que no se peleen entre ellos. El tema piquetes como que retrataba mucho cuál era el nivel de respaldo o de falta de respaldo en realidad que tenía la policía. Ese era el rol. Permanentemente ustedes habrán visto horas y horas el policía parado con su uniforme, con sus equipos especiales, las distintas unidades especiales trabajando para que no se peleen entre los piqueteros o haciendo muchas veces de cuidadores de estos delincuentes que ganaron la calle y se hicieron dueños de la calle, ¿no? Ese era el estado de situación. A partir del 10 de diciembre del 2023, también por una decisión política y porque además la sociedad se cansó, el pueblo se cansó. Yo recuerdo que aquí abajo había en más de una oportunidad piquetes, yo los recuerdo, y eso se naturalizó, como bien decías vos. Me parece que eso quedó en el pasado. Nosotros no vamos a permitir esta clase de atropello porque primero que la gente, reitero, votó algo distinto. Y segundo porque es nuestra concepción, digamos. Cada uno tiene que respetar al otro y fundamentalmente nosotros somos respetuosos de los demás. Cada uno también puede manifestarse como lo estamos haciendo durante todo este tiempo. Acá no se han prohibido, como dicen algunos, las manifestaciones, los reclamos. Al contrario, las veces que quieren se les indica cómo la legislación lo habilita y se hace precisamente ese acompañamiento como tiene que ser. En ese sentido, ¿cuánto es importante también lo que es la postura nacional, digamos, del gobierno nacional, sí, que en definitiva es la que terminó irradiando, me imagino? Sí, bueno, claro. Antes era un dejar hacer, dejar pasar, porque había una línea de acción y había línea directa y había hasta a veces algunos puentes directo con Nación que cual permitía las cosas. Bueno, nosotros, voy a contar un dato que lo dije el otro día una sola vez que creo que va a ser primicia. Nosotros no adherimos al protocolo Burley, por ejemplo. Nosotros estamos trabajando con el protocolo que estaba vigente Pero siempre se habla del protocolo Burley cuando por supuesto, sale el tema. Pero no, eso acá en el Chaco no. No adherimos, ¿por qué? Porque entendemos de que aquí hay que cumplir la legislación vigente en la provincia del Chaco, claro, que es la Constitución y las leyes. Si vos estás cometiendo un delito que es una flagrancia, o te meten preso o te invitan a que deje de hacerlo, como el caso de un corte de calle, ¿no? Y bueno, esto ocurre así, se comunican las autoridades judiciales una vez que está el hecho consumado, dan las órdenes, nosotros notificamos y la gente entiende. No ha habido ningún tipo de desmán en nuestros últimos tiempos. Eso porque creo que también hay que, precisamente, la línea nacional, que es distinta, y también hay una cierta, creo que comprensión ya que eso no iba más, ¿no? Eso era un desastre, piqueteros. Cuando el peronismo, incluso el propio Capitanich, hacen una autocrítica, dicen, bueno, felicitamos a Esdero porque pudo liberar las calles. ¿Ustedes lo toman como una autocrítica sincera, como que ese vínculo entre el gobierno peronista y los movimientos sociales
¿Fue algo con buenas intenciones que salió mal o era algo que desde el vamos estaba planteado como, era como parte un de un vínculo esquema sucio, nocivo? Era parte de un esquema precisamente de contención en principio a ciertos sectores que tal vez eran socios políticos, claro, siempre, porque el resto no me consta. Seguramente la justicia seguirá investigando para determinar lazo económico entre los líderes piqueteros, la mayoría presos y los que le daban la plata, pero entiendo que era un vínculo de poder que prácticamente era una provincia donde se cogobernaba. Esto fue así. Entonces creo que es profeso se fue llevando estas cosas. Y entiendo de que, bueno, siempre las autocríticas son buenas, ¿no? Como nosotros hacemos todos los días, es bueno que alguna vez también se reconozca las cosas que se hicieron bien, como nosotros planteamos, por ejemplo, la creación del Servicio Penitenciario Provincial, que comenzó con nuestra gestión, pero se materializó en la gestión siguiente. Y bueno, eso lo valoramos y lo respetamos, lo resaltamos y apoyamos esos cambios, ¿no? Ministro, uno de los invitados hace algunas semanas fue el diputado de la oposición, Benítez Molas. Sí. Y vamos a compartir un pequeño segmento porque lo escuchamos, pero habló de una interna dentro de lo que es seguridad. Bueno, el ministro Markovich está atravesando una interna feroz con el jefe de policía que no lo está pudiendo resolver y eso hace que también la policía... ¿Una interna entre el jefe y el ministro? Claro, sí, no lo pueden resolver. ¿En qué consiste? Entiendo que son cuestiones políticas de direccionamiento hacia dónde tiene que conducir la fuerza policial y eso hace que esto esté mucho más desordenado, ¿no? O sea, ¿Romero le hace una interna a Markovich o están como...? No hay coincidencia y unidad de concepción entre el ministro y el jefe de la policía, algo gravísimo. Bueno. ¿Esto es así? Digamos, no hay coincidencia. No sé dónde vive Benítez Molas, pero no sé. ¿Por qué están en una interna ustedes dos? No existe eso. No. Primero que si existiese eso, hace rato estaríamos ya haciendo cada uno de nuestras cosas, ¿no? Porque el gobernador seguramente no va a permitir una cosa como esa, pero al contrario, tenemos un excelente trato, un trato fluido, armónico, como debe ser. El que conduce el ministerio soy yo, el que conduce la policía, el jefe de policía, tenemos el mismo objetivo. Los números no dicen eso, o sea, nosotros estamos avanzando mucho en lo que son los índices, mejorando los índices de delitos en la provincia, avanzando todos los días en mejorar la situación laboral del empleado policial. Estamos mejorando la infraestructura en conjunto con Fernando Romero, que para nosotros no solamente que nos acompañó en su momento, sino que sigue acompañando la gestión y marcando diferencias con gestiones anteriores, donde fundamentalmente la policía no tenía una conducción. En este caso tiene una conducción uniforme, como debe ser, y por supuesto siguiendo los lineamientos de que desde el gobernador y el ministro de Seguridad le plantea, no solamente a Romero, sino a toda la cúpula policial. Yo descarto eso, al contrario, es un desconocimiento supino o una mala leche. No quiero entrar en esa polémica, pero descarto eso. ¿Se quieren usted y Romero? Totalmente. ¿Se tienen aprecio, afecto? Y nos apoyamos. Así es. ¿Se abrazan? Y lo importante es que trabajemos juntos y creo que perseguimos los mismos objetivos y por eso nos va bien. O sea, ¿está conforme con la labor de Romero? Por supuesto. Todos los días queremos mejorar del primero hasta el último. Eso efectivo, ¿no? Eso que quede claro también. Y cuando a mí las cosas no me gustan, yo también marco porque, bueno, conozco bastante la cuestión, así como conoce la plana mayor de la policía, pero en todo sentido nosotros tenemos un rumbo que compartimos, ¿no? ¿Cuántos efectivos, cuántos policías estaban hoy justamente ya activos, digamos? ¿Y cuánto es el objetivo llegar por lo menos hasta...? Nosotros queremos llegar a la media regional, que es 9.500, 10.000. Algunos tienen 11.000, algunas de las provincias del NEA, si mal no recuerdo, Misiones. Corrientes tiene cerca de los 10.000. Nosotros estamos con 8.400 efectivos. 8.100 con 300. Y la gestión arrancó con unos 7.000. 7.000. Y en cuanto a cantidad de efectivos por habitantes, ¿cuánto debería ser lo ideal? Bueno, nosotros con cada 100.000 habitantes tener 100 policías. Deberíamos ser unos 13.000. Así es, estaríamos 14.000, 13.000. Esa es la media nacional con parámetros internacionales, si se quiere, ¿no? Pero nosotros queremos llegar a la regional, por lo menos. Y estábamos abajo en sueldo, los últimos, y estamos abajo en lo que es cantidad. Bueno, en sueldo fuimos los primeros hace un par de años cuando comenzamos, después mejoramos un poco
el ingreso, pero obviamente la situación económica por ahí se complica y bueno, hoy estamos en el término medio, digamos. El jefe de policía llegó a decir que gana 10 millones de pesos. ¿Qué ocurre para que el jefe de policía gane bastante más, por ejemplo, que el gobernador? Es una cuestión que hay que resolver. Yo tampoco estoy de acuerdo con eso, pero es una realidad O sea, en realidad todo el mapa salarial del Estado es muy raro, ¿no? Porque hay gente de organismo que gana más que eso, que un ministro, por ejemplo. Así es. Hay que resolver. Es una cuestión que hay que resolver, pero por ahora soy ministro de Seguridad. Bueno, ahora justamente que comentás eso, por ahora estás diciendo... No podría ser ministro de Economía, digo. Ah, bueno, el año que viene, ¿cuál es tu expectativa? El ministro no le pide prestado. Hace poco habíamos una encuesta que mucha gente le pide prestado a amigos para llegar a fin de mes. ¿Nunca pasó que el ministro le pida prestado al jefe de policía? No, todavía no. El año que viene, ¿alguna expectativa en lo que va a ser la puja electoral le estás apuntando? No, nosotros lo que apuntamos es a ratificar esta gestión con el triunfo, por supuesto, de nuestro esquema de gobierno. La gestión está consolidada, todos los días queremos mejorar, la gente es la que va a votar y entendemos de que el liderazgo de Leandro Esdero no se discute. Nosotros participamos de todo lo que sea el proceso previo de consolidación de este esquema y bueno, y por supuesto que estamos trabajando para que el arquitecto sea reelecto, ¿no? Hay un tema estratégico en todas las elecciones, la del año que viene no va a ser la excepción, que es resistencia. Roy Nikisch hasta ahora dice, yo no quiero mi reelección, no quiero volver a presentarme. Aquí lo tuvimos hace algunas semanas en una entrevista, le dijimos si en caso de que el gobernador se lo pida puede llegar a rever su decisión, quedó ahí como dudando, pero por el momento Nikisch no compite, no hay grandes figuras a la vista. Y una figura del peronismo en algún momento me dijo, si yo fuera el gobernador, lo pongo a competir a Matkovich. ¿Podría interesarte ser candidato a intendente de Resistencia? El peronismo todavía no define quién es candidato y se está preocupando por lo del frente. Bueno, pero tiene la mirada política. Nosotros tenemos dos liderazgos. Vos me decías en la provincia, obviamente que Leandro Esdero es nuestro candidato, y en la ciudad el intendente Roy Nikisch, quien es un amigo también, es nuestro candidato, ¿no? El tiempo va a decir... Pero ella dice que no. Bueno, a partir de allí seguramente comenzarán algunas variantes, pero hoy por hoy nosotros no estamos en lo personal, yo no estoy pensando... Pero un escenario que te interesa... Mire, yo quiero ser presidente de la Nación. O sea, bueno. Ojo. A partir de allí, todo lo demás es posible. ¿El año que viene o esperarías otro mandato? No sé, o en otra vida. Pero lo que nosotros queremos es que se consoliden estas gestiones. Nosotros hemos hecho avances importantísimos en Resistencia, que realmente hay que destacarlo, el esfuerzo que ha hecho el ciudadano resistenciano después de haber soportado gestiones desastrosas. Hoy tiene un intendente de lujo y una gestión de lujo, que todos los días se va mejorando. Tenemos menos de 3 años de gestión y ha habido un cambio. Bueno, vamos a una hipótesis. Nikisch se mantiene en que no quiere ser, y el gobernador te dice, necesito que te largues en Resistencia. Nosotros somos un esquema político y obviamente que discutimos todas las variables, todas las posibilidades. En ese momento seguramente lo vamos a analizar, así como en su momento cuando me convocó lo analizamos, seguramente será analizado, pero hoy por hoy tenemos dos figuras que son indiscutibles, Roy Nikisch en Resistencia y Leandro Esdero en la provincia, ¿no? Pero es una linda posibilidad de que en nuestro radicalismo y la alianza que tenemos con La Libertad y con otros partidos siga gobernando el Chaco y Resistencia, porque creo que se merece la gente, ¿no? Hay un término que está muy en boga prácticamente desde que no sea 2023. farmear. No es farmear el aura. Es la batalla cultural, que bueno, tiene diferentes andariveles, y en el caso de la seguridad, eso asomó muchas veces, o por lo menos eso piensa uno, en temas muy puntuales como el derecho de los presos a tener teléfonos celulares, esta experiencia de incorporar las pistolas Taser a la Fuerza de Seguridad Provincial. Hay sectores, sobre todo del kirchnerismo o del llamado progresismo, que dicen no se le pueden sacar los celulares a los presos,
Las pistolas Taser pueden provocar inconvenientes cardíacos en la persona que está siendo neutralizada de esa manera. Es un debate que bloquea a veces cuestiones de seguridad. ¿Ustedes están muy convencidos de avanzar en esas cuestiones? Sí, más que debate yo lo diría modas, ¿no? Modas, pero son modas netamente políticas y electorales. A mí no me O sea, la ciudadanía en general, ¿vos qué pensás que la ciudadanía ya dijo que no a estas cosas. Yo recordará, y salió en tapa de Norte hace muchos años, decía que los hoteles no eran las cárceles no eran hoteles 5 estrellas. ¿Recordarás, Sergio? En su momento nos valió muchas críticas de todos los sectores. Realmente. Hoy la gente piensa eso. La mayoría de la gente Yo creo que ya lo pensaba en aquel momento, ¿no? Bueno, sí, claro, pero se ayornaba porque había una línea previamente nacional, oportunista casi siempre, ¿no? Sí, pone trabas, pero si nosotros tenemos la firme decisión, como lo hicimos con los celulares, como lo hicimos con las calles, liberando las calles de la provincia del Chaco, me parece que no existe ese tal impedimento. ¿Puede ser una excusa? Sí, pero con nosotros la excusa no va. Nosotros vamos a seguir dándole, como el caso de los celulares en las cárceles y en las comisarías, herramientas a la justicia para que evitemos de cualquier lado y a la policía el avance o la manifestación de actividad delictiva desde los centros de detención, ya sean alcaidías o comisarías, ¿no? Por un lado. ¿Tiene constancia de que, por ejemplo, lo de los celulares en las cárceles se está cumpliendo, digamos? Totalmente, es una ley que está vigente, que yo quiero reconocer también, porque fue una ley votada por oficialistas y por opositores, eso siempre el gobernador lo ratificó. En el medio han aparecido, sí, pequeños sectores o pequeñas acciones, algunas acciones de una partecita de la justicia que quiso entorpecer. La sociedad le dijo que no y nosotros tenemos la firme voluntad de hacer cumplir la ley. Aparecen en el medio también, por supuesto, algunos deslices del personal muchas veces que está a cargo de la custodia de los detenidos y demás. Bueno, que todavía hay que ir corrigiendo, ¿no? Pero eso hoy ya no se discute más. Celulares en las cárceles no. Y permite el permiso de algunos aparatos, artefactos. Que solamente será a cambio de dinero. Cuando encontramos algo, detectamos esa guardia, sumario, y empezamos a revisar. Y también hay que decirlo, la Comisión de Derechos Humanos permanentemente acompaña cuando se hacen las requisas, cuando hay algunos datos. Nosotros hemos llevado adelante tareas como tiene que hacerse dentro de una cárcel o dentro de una comisaría, tareas a través de la inteligencia criminal que lo hace el Servicio Penitenciario Provincial, el Servicio Penitenciario Federal. Estamos creando por ley una unidad específica en el ámbito del servicio para que precisamente trabaje adentro de las unidades y que todos los días vaya impidiendo actividad delictiva de los presos. Son presos, han estado al margen de la ley y han tenido la condena que el Estado le impone a través de la justicia, ¿no? Y eso es claro, me parece, para nosotros. Para ir cerrando esta charla y agradeciendo tu visita, hablabas de los logros en materia de lucha contra el narcotráfico, que son muy superiores a los que se tenían antes. Antes, ¿había un error de estrategia en todo caso o había complicidad? No, yo de complicidad no hablo porque no tengo las pruebas. Sí ha habido error de estrategia, poco, digamos, desconocimiento y también una cuestión de no comprometerse, ¿no? Me parece que eso es lo que falta en toda gestión, en la vida, ¿no? Falta compromiso y nosotros en eso, digamos, no transamos. Para nosotros es un flagelo que hay que desterrarlo y todas las acciones que podamos hacer todos los días suma, ayuda. ¿Y cuán importante es en cuanto al delito, si es que se avanza legislativamente la ley de reiterancia? Es importantísimo. Hoy tuve una charla con 2 fiscales de investigación, hoy en la mañana. Justamente uno de los, en un ida y vuelta charlando, ¿no? El problema de las unidades de detención o comisarías, que todos sabemos cómo recibimos y también dónde estamos, digamos. Una cuestión de muchos años, yo no he hecho culpa, digamos, lo que digo es cómo recibimos con cárceles destruidas, abandonadas, como el penal 2 de Sáenz Peña, donde había dos pabellones de 104
plazas cada una, 208 en total, dejados, abandonados por que el gobierno no miró para ese lado y no puso los recursos allí después de un motín que hubo importante, recordaron ustedes. Nosotros resolvimos esa cuestión. Hoy tenemos 280 plazas habilitadas y estamos sacando a los presos de las comisarías y metiéndolos en Sáenz Peña. Lo mismo que aquí en Resistencia. Y también ya existen los primeros desembolsos de la nueva unidad con 400 nuevas plazas que va a hacerse aquí en el predio de la Alcaldía de Resistencia. Eso está, es una realidad. La ley de reiterancia va a darle más seguridad al ciudadano, porque no va a ser el mismo tipo que ayer te robó, que hoy esté suelto y mañana siga haciendo lo mismo. Y también una línea clara a los fiscales, fundamentalmente, y a los jueces, que no va a tener esa posibilidad de sí, pero no. Va a ser, deberá estar preso mientras dure el juicio y seguramente con eso vamos a ayudar y mucho, porque vamos a lograr que la gente entienda de que hay cuestiones que no se pueden transar, no se puede negociar. Si alguien te robó, te golpeó, te violó, o hay otra clase de delitos que por ahí, el motochorro, que causa mucho dolor. Nosotros teníamos 8 motos robadas, en promedio 8, eran 10, 9, 11, 7 por día cuando subimos. Hoy estamos en 2, 1, ayer creo que fue 1, anteayer nada, el día anterior 3. Bueno, si logramos que aquellos que todos los días cometen delitos y vuelven a salir porque la legislación es un poco permisiva y los fiscales también lo miran con un solo ojo muchas veces. Parece pesca con devolución. Así es. Y eso cansa a la gente, cansa a la policía. No puede ser que aquel que cometió ese delito al otro día lo tengas preso otra vez. Creo que va a ayudar y fundamentalmente vamos a ir entre todos, digamos, haciendo como un cerco a estas actividades delictivas que yo entiendo que son fáciles. Una vez que los tenés legislados, me parece que son fáciles. Y yo siempre les digo, no se hagan problemas, muchachos, fundamentalmente en la oposición. Si nosotros no cumplimos, no hay lugares de detención y hay herramientas legales y judiciales para que nos llamen la atención o nos denuncien. Pero yo lo que pido es que cada uno hagamos lo que tenemos que hacer, porque si no es fácil, ¿no? Como altero. Bien. Gracias, Matkovich. A usted, muy amable. Ministro Hugo Matkovich, aquí en Pulso Político. Gracias por acompañarnos ustedes también aquí a través de Norte TV y nos encontramos el martes de la semana que viene, aquí nuevamente. Chao, chao. Muy bien.